En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Muy buenas noches, otra vez es lunes y estamos en Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. ¿Cómo andás, Julieta? Muy buenas noches para todas y todos, muy feliz acá de reencontrarnos. Desde ya les decimos que pongan el like y que pongan el hashtag y que nos dejen sus comentarios. Bueno, esto es un podcast de economía y la economía tiene los más diversos temas. De hecho, hemos venido conversando de desarrollo, de crecimiento, de coyuntura, de frontera, de salarios, de la rendición de cuentas, temas que en la marcha vamos a volver a tocar. Nos quedan muchos temas pendientes y siempre estamos, ¿cuándo vamos a hablar de distribución? ¿Cuándo vamos a hablar de ingresos? ¿Cuándo vamos a hablar del agua? ¿Cuándo vamos a hablar de clima? ¿Cuándo vamos a tomar un tema nacional? ¿Cuándo uno internacional? Pero hoy nos vamos a dedicar a un tema que es súper importante para nuestro país y que tiene que ver y en el mundo, que es la logística. Así que, Julieta, hoy tenemos un programa bien especial y vamos a empezar a traer actores distintos. Y hoy vamos a tener un invitado desde el ámbito empresarial para conversar sobre la logística y sobre el puerto de Montevideo y los desafíos que tiene la infraestructura logística y en particular el puerto en la inserción internacional y en la región de lo que es el Uruguay. Así que, Julieta, ¿qué te parece este tema para hoy? Me parece un tema muy interesante y a su vez me parece muy interesante que este programa empiece a ampliar sus voces y sus agentes, ¿no?, sociales. Por eso nos parece muy interesante escuchar todos los agentes de distintos lugares. En este caso, como tú bien lo planteaste, vamos a estar hablando con Fernando Correa, que es gerente de Relaciones Institucionales de Terminal Cuenca del Plata, empresa que cuenta con un área de concesión total del 58,5 hectáreas, estando hoy operativas 35 hectáreas en el puerto de Montevideo. Aparte, en los últimos meses ha sido un tema súper en el centro del debate y en la discusión a nivel económico y a nivel político por esta concesión de los 50 años del puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata. Pero bueno, queríamos un poco analizar un poco más en profundidad lo que era el puerto y tener un poco la visión de los actores privados, de los desafíos de la logística portuaria para el desarrollo económico nacional y sin dudas vamos a tocar el tema del puerto. Sin dudas. Además, como ustedes saben, como lo hemos planteado también en otros podcasts, el rol fundamental del puerto de Montevideo para nuestro país a nivel histórico, o sea, siempre ha sido un agente estratégico clave para la economía y para la soberanía y desarrollo de nuestro Uruguay. Así que sin dudas no van a quedar preguntas por hacer porque las vamos a preguntar todas y vamos a informarnos también de un tema que quizás algunos no sabemos mucho o siempre tenemos esa idea de que es algo importante y no muchas veces hablamos de qué implica, qué es esa importancia que tiene el puerto de Montevideo, qué actividades se desarrollan, cuál es el rol que cumple dentro de la economía de nuestro país y todas las variantes que hay en ese sentido, en este tema sumamente importante para el presente y para el futuro de nuestro país. Uruguay nace con su puerto, nace con el puerto. Mucho antes de existir Uruguay como país independiente y de estar establecida la población en la región, el puerto fue un actor clave, pero lo es clave para todo lo que es el movimiento y la hidrovía a nivel regional. Y además el espacio del puerto es un espacio sumamente complejo que tiene que atender las demandas del comercio exterior en Uruguay y las demandas del resto de la región y que es una de las infraestructuras de mayor complejidad por la cantidad de actores que conviven en el puerto, la institucionalidad que tiene, desde lo que es los actores estatales con la Administración Nacional de Puertos, la Administración de Aduana y los actores privados que usan las infraestructuras del puerto
para diferente tipo de actividades, ya sea para depósito, para carga, para los navíos o para otro tipo de actividades. Hoy en día el puerto de Montevideo, sin dudas, en los últimos años ha cambiado enormemente su fisonomía y va a seguir cambiando para futuro. Imaginen que tenemos una terminal de celulosa, una terminal granelera y si uno pasa por el puerto es algo en permanente obra y planificación. Algunos datos que podemos compartir. Actualmente, Terminal Cuenca del Plata cuenta con más de 550 empleados directos y sumados a las empresas que prestan servicios adicionales, hay más de 1.200 personas trabajando a diario en lo que es solamente la terminal, sin contar con otras actividades indirectas como son los transportistas, los despachantes y otras actividades que están vinculadas al comercio exterior. Desde el 2001, en particular, Terminal Cuenca del Plata ha tenido una inversión que han presentado que estiman en unos $300 millones en infraestructura en la primera ampliación de la terminal, que ha sido la mayor inversión hasta la fecha que se ha identificado en el puerto de Montevideo según los datos que nos presenta la empresa. Y actualmente ha comenzado la segunda expansión de la terminal que se proyecta en unos $600 millones más o menos. Eso es un poco el proyecto de Terminal Cuenca del Plata y después hay otra cantidad de actividades conexas al puerto de Montevideo que estaba estudiando un poco y mirando un poco, estaba recordando también que es uno de los paseos imperdibles, que es conocer el puerto de Montevideo. Sí. Hay mucho material y bueno, hasta cuando son los días del patrimonio, es muy lindo. Centro, tiene mucho que conocer. Pero algunas cosas que queremos conversar. Vamos a hablar de los desafíos logísticos, de lo que es el puerto de Montevideo, de lo que son los canales, de lo que son los dragados, de lo que son el movimiento de contenedores y de lo estratégico que es la terminal para lo que es la actividad productiva nacional. Muchas de las actividades que hoy se realizan en Uruguay deben pensarse más como desafíos logísticos en sí que como las actividades en sí mismos. Entonces podemos conocer mucho de cómo es el funcionamiento del puerto y cómo varía en función de las distintas actividades y cómo se vinculan con otras plataformas, con otras estructuras logísticas como son las carreteras, como son las rutas, como son el movimiento de camiones, como es el propio tren a los efectos de poder llegar al puerto de Montevideo. A su vez, en lo que tiene que ver con el comercio internacional, hoy en día ya no hablamos solamente de acuerdos internacionales, estamos hablando también que existen acuerdos de cadenas de suministros donde las infraestructuras logísticas son claves. En los últimos años el mundo ha cambiado tanto, donde una de las mayores problemáticas que se dieron post-COVID-19 y por la realidad que tiene que ver con las infraestructuras ha sido los movimientos logísticos y el crecimiento enorme de los costos de transporte. Como Uruguay, país pequeño con una inserción clave, enfrenta esas dificultades y bueno, han crecido enormemente los costos en lo que es la estructura de funcionamiento de puertos y también cómo cambian muchos de los tipos de negocios. O sea, ha habido un cambio, por ejemplo, en lo que es el movimiento de granos, en lo que es el mundo de los contenedores hacia el mundo de las bóvedas. Entonces, bueno, de ese tipo de temas la infraestructura puerto es clave. Bueno, todo esto vamos a dialogar junto a Fernando Correa. Bienvenido, Fernando, un gusto estar acá contigo. Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Terminal Cuenca del Plata. Contanos un poco qué es Terminal Cuenca del Plata, qué rol cumple en el puerto de Montevideo. En los últimos tiempos el debate de la concesión ha estado y ha sido un poco el centro, pero nos interesaba antes de que tocar el tema, porque nosotros queríamos hablar más allá de la infraestructura. No podemos evitar no tocar el tema, pero sí intercambiar sobre la empresa y sobre la logística portuaria y la relevancia a nivel económico. Que nos des un poco tu explicación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Terminal Cuenca del Plata es una empresa de economía mixta, donde el Estado participa en un 20% de su paquete accionario y el 80% actual es propiedad del grupo Catunasi, empresa de Bélgica, logística. La historia de Terminal Cuenca del Plata fue creada por ley en el año 2000, en el cual se le mandató en la ley la gestión y la operación de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.
Luego de esa ley se le creó un decreto reglamentario en el cual se le otorgó el contrato de gestión, cuáles son las obligaciones de inversiones, y luego se le encomendó a la Corporación Nacional de Desarrollo que rematara el 80% de ese paquete accionario, el cual fue ganado en la subasta en el año 2001 por la empresa Catunas. Y desde ese momento, Terminal Cuenca del Plata es la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. Y bueno, el objetivo que tiene Terminal Cuenca del Plata y que está en el artículo 1 de la ley que la creó y después en los primeros capítulos del decreto 137 que la reglamentó, le obliga a Terminal Cuenca del Plata a posicionarse como la terminal de la región sur de América del Sur, perdón, el mezcla, ¿no? O sea, tenemos que encargarnos de ser el hub regional, o sea, el lugar concentrador de carga de la región para Argentina y Brasil, ¿no? Y utilizar la terminal de contenedores para potenciar la actividad logística del Uruguay. Entonces, hoy nuestro principal objetivo es posicionar a Puerto de Montevideo como el centro de distribución de carga de la región. Disculpame que venía medio trabajando, pero bueno, salió más o menos por ahí. Dale. El puerto de Montevideo es una infraestructura sumamente compleja en la cual conviven muchos actores, muchas instituciones, con diversos ámbitos, normativas, servicios y la producción. Sí. ¿Cuál es el rol del puerto de Montevideo para la economía uruguaya en su inserción internacional y su posicionamiento regional? ¿Cuál es la visión económica de los actores portuarios? Bien, ahí. Históricamente los puertos tienen un rol fundamental que es el lugar de entrada y salida de la producción regional y el ingreso de los insumos que generalmente la producción necesita, además de los productos que consume su población. Entonces, cada puerto tiene un rol importante en la economía regional y esa influencia que tiene el puerto le llamamos en la jerga portuaria el hinterland. Cuanto más grande sea el hinterland, el que tiene influencia del puerto, más desarrollo genera en el área de influencia para la instalación de nuevas plantas de industrias, distribución de producción agropecuaria y demás. Cuando el puerto de Montevideo además se focaliza por su ubicación a la salida de la hidrovía y la conexión más cercana para las rutas internacionales, para la carga del sur del continente, el puerto de Montevideo, además de poder potenciar o darle la salida a la carga de la producción uruguaya y las importaciones, es el escalón para que la producción de la región del sur de Brasil, la hidrovía, Paraguay, Bolivia y el sur argentino utilicen el puerto de Montevideo como el punto de escala para su salida. Entonces el puerto de Montevideo hoy cumple dos roles importantes. Dar infraestructura y competitividad para que los buques grandes lleguen al puerto de Montevideo, para que las cargas del sur de la región puedan venir a Montevideo y a través de eso, como Uruguay no tiene una producción de importación, de un comercio exterior en materia de volumen relevante, poder generar una masa crítica para que las exportaciones uruguayas puedan tener oferta de bodega y ofertas de líneas importantes para que puedan tener mayor opción de salida. Yo siempre digo, la carga en contenedores funciona muy parecido a como nosotros los pasajeros, las personas nos movemos en el transporte aéreo. Generalmente cuando, no importa el destino en el exterior que vayamos, cuando vayamos a tomar un avión, generalmente si hacemos trayectos largos, tocamos un aeropuerto de conexión. Puede ser San Pablo, a veces puede ser Madrid, a veces puede ser Santiago de Chile, para después tomar otro vuelo y llegar al destino final. Bueno, las cargas de contenedores se utilizan en la misma lógica. Un exportador de X un país tiene que su cliente en un país de destino X y esos contenedores van buscando puntos de conexión para llegar al destino final. Esos puntos de conexión las líneas marítimas las ubican por las características que estos puertos le podemos dar. En este caso hoy Montevideo es un punto de conexión para la carga esta de la región y eso es lo que nosotros nos estamos focalizando en, además de generar más infraestructura para que las necesidades de estos barcos que va aumentando día a día puedan seguir viniendo aquí al puerto de Montevideo. Una consulta con respecto, ya que mencionabas otros países de la región, que bueno, el centro del puerto de Montevideo y cuál es su influencia dentro de esa región.
cómo ustedes analizan la inserción regional del puerto de Montevideo y a su vez conectado, ya que ustedes, por ejemplo, Caternati, tengo entendido que también trabaja en otros países del mundo. ¿Cómo analizan ustedes el rol estratégico de Uruguay, teniendo como centro el puerto, uno de los puntos estratégicos más fundamentales dentro de Uruguay, y a su vez la estrategia de la región, si ustedes tienen alguna línea de análisis de trabajo en conjunto, o bueno, cómo ustedes ven esa regionalidad, por así decirlo? Sí, a ver, el puerto de Montevideo tiene una lógica que tenemos el Mercosur. El Mercosur generó determinadas condiciones que llevaron después del año 90 a crear lo que se llama la ley de puertos, que es su capítulo principal, cuál es, más allá de que le transfiera a los privados la actividad portuaria, que antes estaba solamente en manos de la Administración Nacional de Puertos, pero el rol fundamental es lo que se llamó la creación del puerto libre. El puerto libre es que las cargas pueden venir al puerto de Montevideo, en ese lugar se pueden prestar servicios logísticos sin los aranceles o las restricciones arancelarias, y desde ahí poder brindarle en el movimiento interregional del Mercosur, poder brindar servicios a la carga para tener mayor competitividad. Estos movimientos de bloques van ido evolucionando, y el mercado marítimo ha ido evolucionando. Entonces, de tener una veintena de líneas marítimas en el mundo circulando, empezamos a ver que el mundo empieza a asociarse en bloques en los países, y las propias líneas marítimas empiezan también a asociarse buscando las economías de escala. Entonces tenemos los bloques que tratan de buscar cadenas de producción y las líneas marítimas que tratan de buscar mejoras en su economía, haciendo buques más grandes, más anchos, y a su vez uniéndose entre ellas para compartir buques y entre ellas compartir en las rutas las bodegas, vendiendo el mismo servicio sin ser tan atomizado el negocio. Entonces hoy enfrentamos un negocio marítimo donde las terminales de contenedores es más frecuente que las líneas marítimas las compren, las terminales, y empiezan a integrarse verticalmente y horizontalmente. Tenemos las terminales de contenedores, como nosotros en Uruguay y en otras partes, donde seguimos siendo solamente terminal de contenedores y no tenemos participación en las líneas marítimas, pero sí hay un camino grande en lo que se busca en la búsqueda de economías de escalas a través de las integraciones verticales y horizontales. Al punto tal de que la veintena de líneas marítimas, hoy estamos hablando de apenas 10, de las cuales hay 2 grandes asociaciones y negocian con las terminales de contenedores como asociaciones, ¿no? Entonces, el poder de negociado de las líneas marítimas en el mundo frente a las terminales de contenedores es extremadamente superior, pero lo que refleja esa conducta es la búsqueda de las escalas necesarias para tener mejores rendimientos. No sé si capaz que fui medio entreverado, pero por ahí va. Fui entendiendo de a poquito. En los últimos 30 o 40 años, el paisaje del puerto ha cambiado, al igual que ha cambiado el paisaje de la producción a nivel país. Estoy haciendo una pregunta más de largo plazo. Uruguay empezó a producir celulosa. Uruguay creció enormemente la producción de granos, donde, por ejemplo, todo lo que es la infraestructura logística para la producción de granos es clave para que el negocio rinda. O sea, el negocio de granos muchas veces es un negocio más de corte logístico, de pienso logístico, que del grano mismo, por el tipo de producto y por el cambio a veces en los mercados internacionales, ¿no? Y a su vez en los últimos tiempos ha cambiado enormemente la estructura de costos en lo que es la infraestructura portuaria, las bodegas versus los graneles, y eso cambia enormemente la fisonomía y las necesidades de infraestructura. El puerto ha cambiado mucho su paisaje, sus infraestructuras. ¿Cómo explicarías hoy la infraestructura que tiene el puerto hoy, que tiene una terminal de celulosa, como explicamos en la introducción, una terminal granelera, una terminal, y cómo se piensa a futuro en poco tiempo que también esas necesidades de salida o de entrada de producción van a cambiar, y de servicios que se brindan, porque el puerto es
movida de mercadería, movida de madera, movida de animales, movida y también de servicios hacia otros terceros que paran. Es así. En un Está mundo muy que bueno eso porque muchas veces uno no sabe la actividad concreta que tiene el puerto, ¿no? y a veces las mismas cadenas de producción tienen bloqueos que se pueden resolver vía logísticas diferentes que permiten materializar un negocio que no existe, ¿no? Perfecto. Sí, mirá, a ver, el puerto de Montevideo, nosotros sí, a veces damos un poco de perspectiva. El puerto de Montevideo es un puerto que está fundado, sus muelles, a 10 metros de profundidad, y esos muelles a 10 metros de profundidad se hicieron en 1908, cuando los buques que venían eran de apenas 5 metros. Sí. Y los ingenieros que desarrollaron, planificaron el puerto de Montevideo, era impensable que hubieran buques de carga con 10 metros de profundidad. Hoy estamos hablando de 14, y en algunos puertos estamos hablando de 16. Pero bueno, hoy el puerto de Montevideo ha podido utilizar esa infraestructura que se planificó hace más de 100 años, y esa misma lógica es la que nosotros tenemos que seguir implementando sobre las necesidades futuras que tiene el puerto de Montevideo, ¿no? Entonces, el puerto de Montevideo en determinado momento, en el año 89-90, las autoridades portuarias entendieron que tenían un puerto básicamente cerrado por la ciudad, no tiene capacidad de expansión. Contrataron una consultora francesa en el año 89, en lo que se llamó lo que fue el primer plan maestro del puerto de Montevideo, que después fue revisado en el 96 y fue revisado finalmente en el 99, y hicieron una gran conclusión. El puerto de Montevideo no tiene espacios hacia afuera, expandirse hacia el agua es muy caro, pero confluyen muchas actividades en el mismo lugar y hay pérdida de eficiencias, ¿no? Entonces empezó el concepto en el año 96 de la zonificación por área de actividad del puerto de Montevideo, y empieza a aparecer los primeros conceptos de terminales especializadas, que termina en el plan maestro de 1999, que termina con la ley de TCP del 2000, con la subasta del 2001. Entonces hay una lógica de razonamiento en el desarrollo del puerto de Montevideo que lleva varias décadas. ¿Qué definió el plan maestro del puerto de Montevideo? Que debe zonificarse para tratar de ser lo más eficiente posible una zona de manejo de contenedores, una zona de manejo de graneles, una zona de manejo de pesca, una zona de manejo de madera. Y empezó con los proyectos a otorgar y a llamar a la licitación para las distintas terminales. Hoy, más de 20 años después, tenemos una terminal especializada, tenemos una terminal de graneles, tenemos una terminal de celulosa, que si bien no estaba planificada en aquel momento, pero sigue la misma lógica de la zonificación y la planificación. Está la terminal de pesca en construcción, tenemos la terminal de pasajeros de crucero, que es otro de los puntos que en algún momento el puerto necesita entender, que es difícil convivir cargas con pasajeros. Entonces, creo que la experiencia que tiene Montevideo y las autoridades y la comunidad portuaria es que el camino de zonificar, especializar, genera mejores beneficios. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahora en esa zonificación y especialización? Bueno, los requerimientos que el mercado marítimo, nuestros clientes, las líneas marítimas necesitan. Por un lado, la profundidad de los canales. Tenemos que tener, cuanto mayor canal, mayor profundidad, mayor competitividad. Solamente para una referencia, 1 centímetro de buque por debajo del agua significa 70 toneladas de carga. Wow. Cada centímetro, con el mismo costo de traslado, puede mover más. Entonces, hay actividades dignas de verse, que es como, por ejemplo, completar un barco de granos o de bolsas de granos, o de la complejidad que tiene, la cantidad de movimiento de gente, los requisitos de seguridad que implican eso. Y otra cosa que es impactante del puerto es que cada vez que uno entra en los últimos años es una obra permanente. Sí. Exacto. Sí, porque requiere permanentemente actualizarse, y las obras de infraestructura tienen una característica que a veces a la idiosincrasia uruguaya Estructura no es con agua. difícil, que es la planificación. Entonces, desde que se planifica hasta que se ejecuta, nos lleva aproximadamente entre 5 y 7 años. Entonces, a veces
nuestra propia idiosincrasia uruguaya, planificar a 10 años a veces como que Y en cuesta, esta digamos, ¿no? planificación entre 5 y 10 años, a veces no hay un desajuste con la propia realidad económica que tiene otras Sí, necesidades o con el exacto. desarrollo tecnológico que es tan vertiginoso y Claro. que Por cambia. eso es un esfuerzo permanente. Entonces necesitamos tener siempre planificación estratégica sobre las necesidades de infraestructura, mejor dicho, la infraestructura, y después tenemos la superestructura. La superestructura son los equipamientos, qué cantidad de grúas, cuál es la tecnología que vamos a utilizar. Ahí tenemos más margen de movilidad. La superestructura, un ejemplo claro que para este proyecto que estamos haciendo. Nosotros vamos a fundar, a generar el puerto, nuestra terminal, a 14 metros de profundidad, para atender buques a 14 metros. Pero tenemos un problema, que tenemos el fondo del agua, tenemos la roca a una cota de -8. Sí. O sea, tenemos que sacar roca. Para tener buques de 14 metros tenemos que bajar la roca a -15, tenemos que sacar entre 100.000 y 120.000 metros cúbicos de roca. Pero probablemente con esta lógica de cuando se creó el puerto en los 900, y se dijo, bueno, es probable que se necesiten buques de 10 metros cuando se están de 5, nosotros no sé, o sea, en la planificación interna es probable que en las próximas décadas el puerto de Montevideo necesite tener atenciones de buques de 16. Hoy el puerto de Río Grande tiene 16 metros. Algunos puertos de contenedores en Europa y en Estados Unidos tienen 16 metros. Y era obvio que probablemente, si seguíamos en esta tendencia, el puerto de Montevideo en las próximas décadas, no digamos en los próximos años, pero tal vez dentro de 20, 25, posiblemente tengamos que tener necesidades de tener infraestructura 16. Y sería impensable cavar roca frente a un muelle que ya ha hecho, fundado, sería impensable. Entonces, si había un momento para tomar la decisión de excavar y estar preparados para los 16, eso era ahora, con los costos que implica excavar unos 80.000 metros cúbicos más de roca. Y finalmente sí, se tomó la decisión porque siempre se pensó que son esas decisiones estratégicas que hacia adelante te simplifican la vida frente a las necesidades de tomar decisiones más rápidas. Tú hablabas de los puertos internacionales. Existen los grandes puertos internacionales y Uruguay es país pequeño y el puerto de Montevideo cambió enormemente. Para mí son de los paisajes que a mí más me impresionan desde cuando yo era más chica, me parece. Sí. Y además por deformación profesional, creo, y por estar muy vinculada a la producción, me parece súper interesante conocer cómo funcionan. Pero, ¿cómo se evalúa el puerto de Montevideo en el conjunto de puertos internacionales? Sí, a ver. Tenemos un tema de escala, ¿es real? Hay alguna pregunta que nosotros, por ejemplo, nos hacemos, ¿no? Nosotros estamos, como decía al principio, que me salió medio torcido porque estaba nervioso cuando chica. Pero Bueno, Acorralado. te vamos a confesar, nosotros tenemos un problema acá, que dijeron que nosotros lo sentamos al invitado en el medio y lo apretamos. es medio intimidante. No. Perdón. Y nosotros no llegamos a la pregunta escabrosa. Sí, sí. No, Nos tranquilo. estamos portando muy bien. Nos estamos portando Oh, muy bien. bien. No sé qué estarán poniendo nuestros seguidores. Que así siga. No, a ver, nosotros hay una pregunta que sí nos hacemos, ¿no? En el marco de, bueno, nosotros tenemos el objetivo de ser el puerto del hub regional, que suena como un eslogan. La pregunta es, ¿somos un hub o no somos un hub? ¿Estamos cumpliendo con nuestros objetivos? Y yo creo que en parte sí, pero tenemos mucho camino para recorrer. Claro. Muchísimo camino para recorrer. Hoy la carga regional no utiliza solamente el puerto de Montevideo como su escalón para ir a otras rutas internacionales. Básicamente competimos fuertemente con el puerto de Río Grande, con el puerto de Itajaí, con el puerto de Itaboa, San Francisco del Sur. Puertos que compiten fuertemente por usar los mismos servicios que nosotros hacemos. Entonces, lo que sí creemos que con el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Estamos diseñando una terminal en el que no vamos a tener cuatro posiciones de atraque profunda, al principio 14 metros, pero posiblemente más adelante más, que permite cambiar la lógica del servicio que hoy prestamos. Hoy prestamos un servicio básicamente de escala regional, carga del sur argentino, carga de Brasil, carga de la hidrovía. Vienen a Montevideo los grandes buques, descargan todo lo que tienen que descargarse, que después se va a distribuir en la región, se llevan las exportaciones de la región y además tenemos la otra logística, que es la logística del envase vacío.
el contenedor vacío, que también utiliza los mismos mecanismos de transporte que el contenedor de lleno. Entonces siempre tenemos dos flujos de contenedores que para nosotros son cajitas, que es la logística del envase vacío y la logística de las mercaderías. Montevideo, nosotros ¿a qué aspiramos con este proyecto? Nosotros, si nos paramos en el mapa y vemos América del Sur y vemos la parte sur de la costa este, la lógica en esta de incremento de aumento de capacidad de los contenedores, de aumento de los tamaños de contenedores, de los barcos, esos barcos, su desplazamiento y sus operaciones en los puertos es cada vez más caro. Entonces van a tender a estar por zona en 1 o 2 puertos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el puerto por excelencia, el puerto en el Río Grande, en Sudamérica, va a ser San Pablo, por la capacidad de carga de la producción que tiene esa zona, la actividad económica y la cantidad de contenedores. Necesariamente todo barco que viene a atender la región va a ir a San Pablo, y el otro, Montevideo, aspira a ser el otro puerto de recalada de estos megabarcos, y la única manera de poderlo hacer es teniendo esta infraestructura. Pero además vamos a tener un cruce de rutas internacionales. Vamos frente de Sudamérica, tenemos la ruta norte-sur y la ruta oeste-oeste, que pasa por enfrente de la costa este de América Latina, y nosotros aspiramos a cambiar el rol nuestro, claro, de ser simplemente un abastecedor y un puerto útil en la región, a pasar a tener actividades de distribución de carga ya en términos de los intercambios de las rutas internacionales. Puede llegar a pasar que una carga que vaya del sudeste asiático vía el sur uruguayo, porque paran por la costa oeste, o sea, por la costa Pacífico, que vaya a África o que vaya a Estados Unidos o que vaya a Europa, puedan llegar los barcos grandes y a través de nuevas rutas que se están diseñando puedan venir a Montevideo y nosotros atender unas rutas que hoy no llegan a la región. Bueno, en los últimos tiempos, desde el post-COVID, la crisis de toda la suba de costos y los bloqueos logísticos fueron determinantes en el pienso de todas las rutas, porque lo que ha sido la suba de costos del transporte y de la logística y los bloqueos es un tema en sí mismo. También los desafíos, que ahora no solamente son acuerdos internacionales de comercio, son acuerdos de suministros con las dificultades enormes que tienen. Es totalmente un tema que yo me interesa un poco en analizar, pero que... El bloqueo del canal de Suez, sumado con los cierres de algunos puertos chinos por brotes de COVID el año pasado, hicieron que las fletes internacionales en materia global se multiplicaran por 10. Sí. Y uno no puede entender qué tiene que ver el canal de Suez con una exportación uruguaya a Europa valga 10 veces más. Claro. Y el tema es que los flujos de los envases, los contenedores, las líneas marítimas necesitan tener, para decirlo de una manera más didáctica, todo el negocio marítimo tenemos identificados cuáles son los periodos de zafra, de qué carga, de qué tipo y cuáles son las necesidades logísticas. Por ejemplo, sabemos que en el periodo de noviembre a marzo tenemos determinados picos de frutas del sur argentino, pescado del sur argentino, que requieren mucha carga refrigerada y necesitan tener la disponibilidad de los contenedores refrigerados en el sur pronto para los exportadores. Eso implica que vamos a tener en los meses de septiembre, octubre, un flujo de contenedores vacíos de refrigerado de Lejano Oriente que vienen a Montevideo para ir llevándolo de a poco al sur. Entonces, cuando tenés una disrupción grande en una avenida tan importante como el Canal de Suez, se empieza a generar un cuello de botella de la disponibilidad de contenedores vacíos para que los exportadores... Y empezó a suceder que exportadores querían sacar su carga y se necesitaban 1.000 contenedores para satisfacer la demanda de exportación y habían 200. Y eso hizo que los exportadores siempre estuvieran dispuestos, en la región, ¿no?, dispuestos a pagar más por el flete con tal de tener la caja. Eso disparó en todo el mundo
el volumen. La suba de precio de los contenedores. Fue producto de la falta de disponibilidad logística de los envases vacíos para que... Y hubieron algunas producciones que tuvieron que ir hacia cargas alternativas para que exista viabilidad. Exacto. Y después, tú mencionabas las zafras, las disponibilidades de espacios en el propio puerto también están calculadas por zafras y hay producciones que desplazan a otras Es así, por mes. es así. Las producciones de invierno con las producciones de verano, las fechas de cosecha con... Totalmente. Al punto tal que, por ejemplo, a veces... Se calculan los volúmenes de cosecha para saber las disponibilidades. Totalmente. La sequía fue Sí. ocioso. Y uno a veces puede entender por qué hay momentos que parece irrisorio, pero enviar un contenedor de Uruguay a China vale más barato que el transporte en camión desde el centro de producción al puerto de Montevideo. Pero, ¿qué explicación hay detrás de esa lógica? Es que la línea marítima necesita llevar los contenedores vacíos para otros destinos, generalmente en Asia, y entonces, como no hay tanta oferta. Hay circulación, hay escala. Exacto, entonces prefieren ver los mapas de las rutas y cómo se mueven y cómo suben y bajan los costos en función de... Es tan igual importante el flujo de los contenedores con carga como se mueven sin carga. Para poder ir terminando, queríamos avisar por mensaje. Para poder ir terminando, queríamos... en los últimos tiempos, el tema de la concesión a 50 años ha estado en el foco y bueno, como actor mixto, pero con un componente fuerte privado, en esta estructura tan compleja, la competencia dentro del propio, la posibilidad de un actor testigo, ¿no podría ser un beneficio para poder trabajar en esta dinámica tan compleja? Y te agrego otra pregunta que no quiero dejar de hacer. Hace pocas semanas, por junio, TPC sacó un comunicado en el cual anuncia un ajuste necesario de tarifas fundamentado en la estructura de costos por moneda y la actualización de tarifas por inflación. Es una realidad, nosotros es un tema que venimos tocando, el tema del dólar y las dificultades que tiene en términos de la producción y de los costos. Bueno, queremos un poco, nosotros es un tema que hemos analizado bastante, pero queremos un poco ver tu opinión, tu aporte hacia este análisis, que si bien el tema tarifario es independiente y hay un tema muy estructural, o sea, el tema de la suba de los costos logísticos, hay un tema que se acelera por la pandemia y por la situación logística a nivel internacional, pero tú me podrás corregir, pero yo como economista, y lo he analizado, también hay una suba de los costos a nivel total, o sea, han pegado como un escalón fuerte y hay un tema estructural de suba de costos en contenedores, en logística, en transporte, que el mundo de más comercio, de más aranceles y de más proteccionismo ha llevado a que las realidades de los mercados de logística por su componente parece que no se va a bajar de ese piso, ¿no? O sea, Y a veces precios que suben por determinada coyuntura y después que esa coyuntura no está, el precio no acompaña. Pero después tenemos la situación más nuestra de lo que fue la concesión y el debate que tiene el monopolio y bueno, y el tema de esta suba de tarifas que ustedes presentan un informe que lo publican y está hecho por una consultora donde presentan la estructura de costos y hacen los diferentes componentes. Un poco queríamos que tú nos explicaras. Tenemos dos temas grandes para tratar. A ver, a la luz de la gente que lo mira, decir, bueno, están aprovechando, entiendo que hay dos componentes, pero podría ser que se mezclaran, ¿no? Entonces, sí, a ver, voy a tratar de no le roguimos a las preguntas de este tipo y creemos que es bueno también explicar, porque a veces cometemos el error de no tener una segunda opinión para que se muestre y a veces determinadas realidades o determinado machaqueo puede llegar a tener, a nuestro entender, conclusiones equivocadas. A ver, ¿tarifas o monopolio? ¿Cuál de las dos? Yo prefiero primero monopolio. Bien. Bueno. En el puerto de Montevideo, nosotros primero decimos que no hay monopolio, porque el concepto de monopolio es que solamente hay un actor que puede desarrollar una sola actividad. ¿Verdad? Si yo comparo a Montecón y a TCP como dos operadores que son terminales de contenedores, seguramente la conclusión que tenga es diciendo el acuerdo que se hizo y las nuevas condiciones, hay una desventaja respecto de lo otro. Pero la pregunta es, ¿Montecón y TCP son lo mismo?
Y la respuesta es no, ¿no? Montecón es un operador, como los 36 operadores que hay en el puerto de Montevideo, que están autorizados para hacer todas las actividades de comerciales en el puerto de Montevideo. Carga y descarga de contenedores, de carga granel, carga proyecto. Pueden solicitar un permiso a la autorización, a la Administración Nacional de Puerto y tener un área de almacenaje de contenedores, pueden prestar servicio de frío, consolidado, desconsolidado, de la misma manera que lo puede presentar TCP. ¿Cuál es la diferencia entre una terminal de contenedores y un operador? Es que la terminal de contenedores tiene el servicio integral, tiene un muelle por el cual está concesionado, tiene su propia playa y tiene su servicio integrado. Para hacer una terminal de contenedores tenemos que tener una concesión y tenemos que tener obligaciones de inversión. Entonces, si Montecón, que es lo que ha intentado hacer en los últimos 10 años, venderse como una terminal de contenedores, que no lo es, el problema empieza a visualizarse, digamos, ¿no? Montecón no tiene contrato, no ha hecho inversiones, no tiene obligaciones de volúmenes mínimos, no paga multa por los volúmenes que no se mueven. Entonces, si nosotros visualizamos a Montecón como una terminal de contenedores, seguramente digamos, sí, tenemos diferencia. Ahora, Montecón no tiene ninguna otra diferencia con los restos de los operadores portuarios que hay, y ninguno de los operadores portuarios en el puerto de Montevideo, que también mueven contenedores, que también le prestan servicio a los contenedores, se han quejado por las condiciones del acuerdo. Entonces, en el puerto de Montevideo hay una sola terminal de contenedores y el puerto de Montevideo, o sea, la terminal de contenedores, para hablar en términos de competencia, debe competir con una segunda terminal de contenedores que tenga las mismas obligaciones y los mismos derechos. Eso está especificado en el propio acuerdo, en qué condiciones se debe manejar, se debe instalar una segunda terminal especializada de contenedores. Ahora, vamos a ir a la pregunta de si hay monopolio o no hay monopolio. Lo que hay es un reglamento de atraque que genera una prioridad en el atraque y no dice más nada que aplícase el artículo 72 del decreto 183 del año 94. No hay nada nuevo. ¿Qué dice? Dice que los contenedores deberán movilizarse en el puerto de Montevideo en las áreas especializadas a ese fin. Las áreas especializadas a ese fin son contenedores, las operaciones. Yo hago esta pregunta: ¿cuál es la operación básica de carga de un barco al muelle? La carga y descarga. Si la carga y descarga la debo hacer en un muelle, y si ese muelle debe ser especializado, por lo que dice el decreto, debe ser en la terminal especializada, pero aparte dice debe tener la prioridad. Segundo, el decreto 183, que es el reglamento de operaciones portuarias. Artículo 1 dice: todos los operadores y usuarios del puerto de Montevideo deben someterse a las condiciones que establece este reglamento. Y no hay derecho a pedir cambios sobre ese reglamento, y las líneas marítimas no tienen el derecho de elegir. Deben someterse a la decisión del capitán de puerto. Y lo dice. Dice: este reglamento y estas son las condiciones. Y las condiciones dice: el capitán de puerto le debe dar prioridad al área especializada. Y en este caso es el muelle. Es difícil encontrar otra interpretación de que Montecón pueda decir: yo necesito que me des el muelle, porque ni siquiera es de ellos el muelle, es de la ANP, ni siquiera está concesionado, ¿no? Entonces, el término de monopolio no aplica porque Montecón puede seguir operando, se pueden seguir haciendo actividades de contenedores, y Montecón, como un operador que es, simplemente le puede pedir la autorización para hacer determinada actividad y la empresa lo puede hacer. Por otro lado, se habla sobre los exportadores e importadores que no tienen capacidad de elegir el operador. Los exportadores e importadores no eligen la terminal de contenedores. Nosotros no tenemos una instancia de negociación con la unión de exportadores o con un exportador o con un importador. Quiero traer, porque nuestros clientes son las líneas marítimas. Y las líneas marítimas, los clientes de las líneas marítimas son los importadores y exportadores. Entonces, ni con Montecón, ni sin Montecón, los exportadores e importadores eligen la terminal. Lo que sí TCP puede hacer en beneficio de tener más capacidad de carga o mejores competitividad es tratar de tener condiciones para que los exportadores tengan la mayor cantidad de líneas marítimas, la mayor cantidad de oferta disponible, de bodega disponible, para tener los mejores precios de flete disponibles. Ese es el objetivo de TCP y ese es el mejor aporte que puede hacer TCP al comercio exterior uruguayo, que haya la mayor cantidad de líneas con mayor bodega disponible.
un problema, de vuelta, cuando volvemos a hablar sobre la similitud con los pasajeros, si tenemos pocas líneas en Montevideo, que a veces no está pasando, tenemos dificultades y los precios a veces de los pasajes aéreos suben porque zafra alta, no tenemos capacidad, no tenemos asientos disponibles o conexiones disponibles para viajar a donde queremos. Si tuviéramos muchas líneas aéreas, tendríamos que tener mejor oferta y mejores condiciones económicas para elegir qué condiciones tenemos. Ese es el aporte que le podemos hacer. No pasa por tener la capacidad de elegir la terminal, porque no se elige la línea marítima. Por último, nosotros competimos fuertemente con Buenos Aires, con Río Grande, con Itajaí, Itapoa, y nos exige constantemente en brindarles servicios que la línea marítima necesitan para que ellos vengan y puedan ofrecerle servicios de carga a nuestros exportadores. Un poco por ahí va la respuesta del monopolio. Ujú. O sea, podemos hablar de monopolio, digamos, primero, Entender. ¿cuál es el área de influencia? ¿Cuál es el mercado relevante? Primera pregunta, Claro. ¿no? Podemos hablar también de defensa de la competencia. Defensa de la competencia, Montecón en el año 2016 le inició una demanda a la ANP porque no le permitía poner grúas pórticos. La ley de puertos, artículo 16, el reglamento 412, artículo 16 de la ley de puerto, dice que para poner una grúa pórtico, mejor digo, una grúa sobre rieles, se necesita tener el muelle concesionado. Ujú. No puede un privado poner algo en el muelle público, porque una vez que usas una grúa sobre rieles, pasa a ser de disponibilidad exclusiva del privado. Entonces, como va a ser propiedad exclusiva del privado, tiene que ser concesionado. Montecón demandó a Defensa de la Competencia de que obligara a la ANP a que ellos pudieran poner una grúa en los muelles públicos que era multioperador, multipropósito. 2016. 2016. Empezó un litigio. Poder Ejecutivo eleva a consulta a Fiscalía de Gobierno en el año 2016 la postura sobre la posición de Defensa de la Competencia que quería obligar a la ANP a que autorizara a Montecón poner grúas pórticos. Fiscalía de Gobierno emite un comunicado diciendo que Fiscalía de Gobierno, que Defensa de la Competencia no tiene potestades en la fijación de la política portuaria, porque la ley encomienda la fijación de la política portuaria al Poder Ejecutivo, y entonces, por lo tanto, la defensa de la competencia se estaba traslimitando en tomar decisiones en un ámbito donde es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. Eso pasa. El dictamen de Fiscalía de Gobierno va a Defensa de la Competencia admite el dictamen de Fiscalía y en vez de obligar, hace una recomendación no vinculante que debería promoverse la competencia. Ese es el primer antecedente. Con el acuerdo, Montecón vuelve a insistir sobre la defensa de la competencia, y lo que hace el Poder Ejecutivo es tener la misma interpretación que Fiscalía de Gobierno del 2016 y el Servicio Jurídico del Ministerio de Transporte de 2017, donde defensa de la competencia no tiene potestades en la política portuaria. Ujú. Entonces, y esto es nuestra interpretación, ¿no? El puerto es una frontera, ¿no? Las políticas de frontera son potestades de los estados, algo que se debe custodiar. No se debe tener en cuenta las decisiones de los estados en el mercado natural de los privados, y cómo gestiona y regula sus fronteras de potestad del Poder Ejecutivo. Y Claro. ninguna empresa privada le puede decir al Poder Ejecutivo cómo debe, o que se ciña por la libre competencia y la libertad de mercado sin ningún tipo de control, como se pretendió decir, porque primero, es un lugar estratégico donde el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de tomar las decisiones que tiene que tomar y no delegarlo a una comisión que está para el mercado interno y no para este tipo de decisiones. Bien diferenciado las potestades. Exacto. Entonces, de... Tema que da para seguir. Podemos seguir hablando.
Capaz ¿Queremos decir que, el tema de las tarifas? sí, capaz que dar una línea sobre eso. Queremos- Sencillo, rápido. No podíamos no dejar de tocarlo, pero es un tema para seguir analizando y es bien distinto a lo que veníamos hablando de todos los desafíos logísticos, ¿no? Que queríamos entenderlo como... Bien. Pero en este marco, cuando venía ¿por qué vinculaba lo de las tarifas? A ver, hay una realidad que uno puede mirar los grandes parámetros y ver cómo se ajustan, pero de alguna forma la suba de tarifas, si bien tiene su explicación en las variables coyunturales y en una realidad cambiaria de costos y que aparte uno se puede ver, podría de alguna forma cuestionarse si se dio justo ahora o por el mecanismo por el cual se da, teniendo... queríamos un poco tu visión, Bien. más allá de que no vamos a tener tiempo de explicar la estructura de costos, que es bien interesante de analizar y capaz quedaría para un análisis en sí mismo de poder entender la estructura de costos de las exportaciones, de los movimientos logísticos y portuarios y que en este contexto es sumamente complicado. Bien, pero algunos titulares, digamos, ¿no? TCP no aumenta sus tarifas desde el 2017. Las tarifas hoy actuales son las mismas del 2017. En el 2021 hicimos un acuerdo con el gobierno. Parte del acuerdo con el Estado era una rebaja tarifaria para algunas tarifas específicas de la exportación que estaban vinculadas al crecimiento de la actividad de TCP y la economía, o sea, el aumento del volumen generaba determinados ahorros a TCP que nosotros los volcábamos a las tarifas de la exportación. ¿Qué sucedió del 2021 a la fecha? Dos eventos, digamos, extraordinarios que al momento de la planificación no eran imaginables. Por ejemplo, una inflación en Estados Unidos de más del 10%, ¿no? Y una caída del nivel del tipo de cotización del dólar en Uruguay totalmente extraordinaria. No estaba en los parámetros de ninguno. Entonces, esta combinación en una exportación típica de servicios, donde todos nuestros ingresos son en dólares y una composición de nuestros gastos en pesos bastante importante, empezaron a generar un descalce entre los ingresos en dólares y los costos operativos medidos en dólares que necesitaban tener una atención que eran sostenibles en el corto plazo, pero pensando en el mediano plazo había que corregir. Esa situación se esperó por más de un año y medio, y llegó en un momento donde estamos planificando las inversiones y mostrando a las instituciones financieras los flujos de fondos para pagar los préstamos de la obra que tenemos que hacer, y se nos obligó a hacer esa corrección porque el descalce existe. ¿Qué decisión tomó la empresa en ese momento? Se contrató a la consultora CPA Ferrer y se le pidió que hiciera una corrección únicamente para la tarifa, para tener el mismo nivel de ingreso previo al momento de la firma del acuerdo. Y eso es lo que resultó en un 24,1. Algunos datos para tener intenta, porque es importante. Los costos operativos medidos de los salarios medidos en dólares en el periodo en TCP se incrementaron 60%. El costo de combustible y de energía en TCP en este periodo se incrementó un 57%. Estos indicadores empujan en la ecuación económica de la empresa que trató de corregir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos hablado con las autoridades y estamos en un camino de una corrección gradual del descalce que generó esta caída del dólar, porque se pensó con un dólar en el entorno de los 44, estamos en 36, y con una inflación tanto en pesos como en Estados Unidos en términos razonables como está ahora. Pero en términos de competitividad, en el puerto de Montevideo, un frigorífico uruguayo, un frigorífico brasileño saliendo de Buenos Aires, de Río Grande, y un frigorífico argentino saliendo de Buenos Aires. 3 frigoríficos, contenedor de carne al puerto de Hamburgo como primer puerto de entrada,
Montevideo es, el frigorífico uruguayo pone su carne en Europa $1.800 más barato que sus dos competencias, únicamente en términos logísticos. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que poner un contenedor donde están los gastos locales en el puerto, el flete y los gastos locales en destino, esa cadena, el puerto de Montevideo, es mucho más barato que su puerto de la región, ¿no? Más de $1.000, $1.600 más. Segundo, un exportador o un importador uruguayo, si usa TCP o usa Montecón, hoy TCP está 40% más barato que Montecón. 40%. Hoy Montecón 2 veces ha incrementado sus tarifas y nadie ha dicho absolutamente nada. Lo que pasa es que hay un componente de sensibilidad con todo el tema del acuerdo y un componente político que tal vez lleva a este tipo de reacciones. Y TCP, con la corrección del 24%, aún estaba más barato que Montecón. Está más barato. Y si ustedes entran en el sitio web de las dos compañías, hay un cotizador. Pueden jugar. Y agarran el de Montecón, agarran el TCP y dicen, contenedor de 40, tantos días. Contenedor de coso, tantos días. ¿Cuánto sale? Van a ver que, por ejemplo, hay situaciones donde hay $400, $500 de diferencia por un contenedor. TCP más barato. O, por ejemplo... ¿Y no tienen mejores condiciones para hacer eso, dada la concesión? No, porque los costos locales es la recepción, descarga, y después lo que se lleva al barco y se carga, se le cobra al barco. Acá estamos hablando de servicio comparable, no son no comparables, lo mismo. Recepcionar un camión, bajarlo y ponerlo en el piso. Nosotros cobramos aproximadamente un promedio de $286, $300 por un contenedor a un exportador. El exportador paga por trámites administrativos a instituciones públicas unos $500. Y un exportador a la línea marítima, solamente por pedirle el BL, lo que el BL es el documento de carga, la impresión, se le paga $500 aproximadamente. Entonces, términos normales, 1/3 es la terminal de contenedores, 1/3 son los trámites administrativos de la agencia marítima y otro 1/3 son trámites públicos. TCP es la que está invirtiendo, la que tiene su personal trabajando, la que descarga el contenedor, la que lo sube al barco y se le quiere poner la responsabilidad de la competitividad de las exportaciones uruguayas solamente a la empresa que hace la operación y no nos fijamos en los trámites administrativos, que son los que se llevan 2/3 de los costos. Y esa pregunta la hemos dicho muchísimas veces. ¿Es viable que se le cobre tasa consular de un servicio que no se presta, que lo cobra el Banco República, para dárselo a la aduana? Estamos hablando de 2%, 4%, hasta 6% del valor. Y entonces yo creo que hay que dar el debate de verdad en la competitividad del comercio exterior uruguayo. Hay que dar el debate en serio, cuáles son los costos realmente y que tienen un servicio atrás, y cuáles son aquellos costos que en realidad no se explican muy bien por qué se cobra lo que se cobra. Claro. Y para qué destino o qué lógica tienen, ¿no? Porque nosotros hemos debatido también un poco eso, cuando hay algunos planteos respecto a algunas cosas que se marcan como determinantes de la competitividad que parecen marginales respecto a... A ver, hoy el mayor peso que tiene es el tipo de cambio, ¿no? Sí. Y para la realidad del país no hay competitividad que no esté afectada con la realidad cambiaria que hay. Entonces, ese es el primer debate. Después hay un debate. Hay uno particular que es la tasa consular. La tasa consular de Uruguay ha sido sancionado. Tiene el dictamen de arbitraje en el Mercosur en contra. Uruguay se comprometió a reducirlo. En la administración pasada se subió esta tasa. En vez de sacarla que estaba comprometida, se llevó de 4 a 6%. ¿Por qué? Hay una norma básica en el comercio exterior que no se pueden poner medidas para arancelarias, ¿no? Entonces, lo que se llama trato nacional es la única medida discriminatoria que puede haber es el pago del arancel. Fuera del pago del arancel no puede haber nada. Todo el mundo tiene que pagar lo mismo y no se pueden poner medidas que restrinjan artificialmente el comercio. La tasa arancelaria es una medida, la tasa consular es una medida ilegal. Uruguay reconoce que la tiene
ha sido sancionada y la tiene que sacar. Y se sigue cobrando. Entonces, cuando hablamos de darle competitividad al comercio exterior uruguayo, ¿ya? Y a las importaciones de insumos, empecemos por las cosas que en realidad tenemos que corregir. Bueno, a ver, el mundo exportador tuvo, en determinados rubros, tuvo un pico total de exportaciones en el 2022. Ujú. Hoy en día el tema cambiario está afectando enormemente y debe ser la principal fuente de competitividad. Y se perdió la oportunidad de poder generar algunos se habló siempre, hemos discutido acá la teoría del derrame como tal, y bueno, capaz que la discusión de temas puntuales no debe ser lo que cambia la competitividad, pero sí hoy en día el tema cambiario a nivel de competitividad entendemos que puede matar cualquier otra fuente de competitividad que... Sí, nosotros tenemos el mismo problema que los exportadores, porque somos netos exportadores de servicio. Estructura de costo, Sufrimos el mismo problema y compartimos. Hemos tenido infinidad de reuniones con ellos, tenemos excelente trato, nos tratamos bien. A veces estamos en posiciones encontradas, como en esta, pero sí, un tipo de cambio en los niveles que hoy está. Publicamos un artículo hace unos días mostrando un poco la evolución del tipo de cambio y los efectos sobre una estructura de costos, básicamente de ingresos en dólares y ingresos en pesos y cómo afectaba. Exacto, sí. Pero bueno, hay que corregir. El tema da para muchísimo. Bueno, te agradezco. cuando quieran volvemos. Van a apagar la luz en cualquier momento porque nos fuimos. Cuando quieran volvemos. Nos interesa la logística, nos interesa explicar cómo funciona, cuáles son las estrategias y por eso nos parecía que el puerto de Montevideo era un buen tema para empezar con este debate. No. Y a su vez estuvo bueno también tener otra mirada sobre un tema que no podemos dejar de ver que fue polémico y es polémico en nuestra sociedad, y bien como lo dice nuestro programa, es dato mata relato. La idea es un poco traer los datos precisos de temas, después cada uno pensará lo que quiera, pero está bueno. Los distintos actores de la economía y de los diferentes enfoques, y como otra cosa que siempre también comentamos acá, hay mucha información corta de Twitter y de redes sociales. Exacto. Y bueno, tú contestabas un poco el debate que se ha dado con los exportadores, donde yo he visto mucha cosa que se ha comentado por esto, entonces me parecía interesante tener este intercambio. Sí, es así. Yo primero le agradezco la invitación. Cada vez que podamos asistir, con nosotros será un gusto poder dar nuestra visión, aportar. Y sí, el puerto... Nos gustaría mucho profundizar un poco más en los números del puerto. Con gusto. Para la próxima, con gusto. Es complejo, es difícil de entender. Y todo lo que podamos aportar de nuestro granito de arena para aclarar y que la gente pueda tener más opciones para tomar su propia visión. Y nosotros para cuestionar. Sin duda, me encanta. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias. Nos vemos y en el próximo episodio vamos a estar hablando también de inserción internacional con Martín Mercado. Nos vemos el próximo lunes. Chao. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.